Buen día, mi nombre es Karen Yulia Gamboa Acosta, soy estudiante de la Universidad de Ibagué y el día de hoy les vengo a hablar acerca del segundo capítulo que se denomina la responsabilidad social empresarial como sistema organizacional. En la información general encontramos que el título de este libro se llama Gerencia de la responsabilidad social de las organizaciones de hoy. Los autores son Hesli Dayani Rojas, Carlos Hernando Ramírez y Yondana Vélez. La editorial, la Universidad de Ibagué, junto con Alfa Omega Colombiana S.A. Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer un conjunto de componentes, principios, teorías, enfoques y modelos referentes a la responsabilidad social empresarial, los cuales permiten entender aquello que hoy en día las organizaciones reconocen como procesos de responsabilidad social en los negocios o en algunos casos sostenibilidad empresarial. En la importancia de la responsabilidad social empresarial en el contexto actual, tenemos que mediante esta herramienta de administración, las empresas gestionan los retos y minimizan los impactos negativos sociales, económicos y ambientales que se presentan en el entorno y con los grupos de interés. En esta imagen podemos observar que las organizaciones tienen impactos tanto negativos como positivos y la sociedad, más conocida como los stakeholders, también tienen intereses y expectativas que esto nos conlleva a la responsabilidad social empresarial, y esto es el proceso de gestión organizacional. Esta tiene dos opciones, por así decirlo. Una que mejora la eficiencia, la competitividad, la rentabilidad, la sostenibilidad y la proactividad. Y el otro es que nos permite gestionar los retos y desafíos del entorno. Estas dos, la primera, la que nos mejora la eficiencia y competitividad, se denomina como sostenibilidad y la otra se denomina como responsabilidad. Estas dos nos llevan a una organización responsable y sostenible. En los componentes de la responsabilidad social empresarial tenemos que acá podemos observar 8 componentes claves que van a ser parte del concepto de responsabilidad social empresarial. Tenemos las 3 dimensiones básicas de la responsabilidad social empresarial, las cuales son social, económico y ambiental. Además se incluye el concepto de legalidad, ética y buen gobierno como componentes intrínsecos de la organización. También se consideran los grupos de interés como actores de modelos de la responsabilidad social, y según la guía de ISO 26000 se agrega el componente las normativas internacionales de comportamiento. En la ética tenemos que es la moral o la forma como nos comportamos frente a la sociedad. Así como las personas tenemos diferentes formas de comportarnos, las organizaciones también. Según Arte Ortua, la organización hace parte del contrato social y por tal razón sus movimientos deben estar basados en la lógica del bien común. El buen gobierno es el compromiso que tiene la junta directiva y la cúpula administrativa con sus proyectos. Para que generen resultados, la organización debe actuar socialmente responsable y con transparencia. En el ámbito económico, tenemos que la responsabilidad social empresarial reconoce que la principal preocupación de los directivos y accionistas ha sido y seguirá siendo cómo generar utilidades o ganancias. En la legalidad, tanto las organizaciones pequeñas, medianas, grandes, nacionales o internacionales, con o sin ánimo de lucro, están inmersas dentro de un sistema político, es decir, tienen que cumplir con una serie de normas establecidas por el gobierno, así que algunas deben ajustarse a las normas internacionales de obligatorio cumplimiento, también ya sean ambientales, laborales, tributarias y comerciales. En el ámbito ambiental, el medio ambiente es un aspecto fundamental para el desarrollo de los negocios, ya que para los productos que se consumen a diario necesitamos recursos que provee la naturaleza, por ejemplo el agua, las frutas y verduras. Sin embargo, no se supo cuidar el medio ambiente y ahora estamos viviendo las consecuencias, y ahora las organizaciones deben implementar mecanismos relacionados con el medio ambiente. En los grupos de interés, también conocidos como los stakeholders, indica que son grupos sociales que se ven afectados de una manera indirecta o directa por las decisiones que tome la empresa. En el ámbito social, las organizaciones hacen parte del sistema social, así que deben comportarse de acuerdo con los valores y normas establecidos por la sociedad. En el coherente con el comportamiento internacional, la responsabilidad social empresarial que practiquen las organizaciones deben ser
coherentes con muchas normas internacionales que giran al entorno de ella. En esta diapositiva observamos los principios de la responsabilidad social empresarial y el primero es la rendición de cuentas, que esto es sinónimo de lealtad, transparencia y compromiso con sus grupos de interés. Deberá rendir cuentas por sus impactos tanto positivos como negativos a la sociedad, la economía y el medio ambiente. El siguiente es la transparencia, que en una organización debe ser transparente en sus decisiones y actividades, sobre todo cuando tiene un mayor impacto con la sociedad y el medio ambiente. El siguiente es el comportamiento ético, que este es el centro del comportamiento responsable. De esto nacen los programas sociales y ambientales que buscan el bien común. La organización debe cumplir con algunos valores tales como la honestidad, la integridad, la equidad para incorporar la ética. El otro es el respeto a los intereses de las partes interesadas. Este debe respetar, considerar y responder a los intereses de las partes interesadas, no solo los clientes, accionistas, entre otros, sino a las demás actividades como por ejemplo el medio ambiente. El respeto de la legalidad, este consiste en que la organización actúe y respete bajo el cumplimiento de la ley aplicable en el territorio donde interactúa. El respeto a la normativa internacional, así como respetan las normas nacionales de obligatorio cumplimiento, también existen normas internacionales que se deben cumplir a cabalidad. Y el respeto a los derechos humanos, una organización deberá respetar los derechos humanos y reconocer tanto su importancia como su universalidad. En la triple cuenta de resultados, esta es una herramienta que utilizan las organizaciones para medir los impactos sociales, ambientales y económicos, y también se utiliza para visualizar el enfoque de sostenibilidad que la organización debe dar a su proceso. En la dimensión social, tenemos que esta dimensión se encarga de monitorear el impacto de las actividades y procesos que la organización genera en el entorno y con sus partes interesadas, y que generalmente perjudican o benefician a ciertos grupos sociales. Estos grupos sociales son los empleados, las familias de los empleados, los proveedores, los clientes, entre otros. En la dimensión económica, la empresa deberá conseguir una rentabilidad adecuada al riesgo del negocio, contar con la suficiente liquidez para pagar sus obligaciones e invertir. Además, fomentar el buen gobierno y una cultura responsable. En la dimensión ambiental, esta hace referencia al compromiso de sostenibilidad que la organización tiene para con el entorno. Esto quiere decir que la organización debe responder por los daños ocasionados especialmente al medio ambiente, así que maneja dos enfoques. El primero es el preventivo, que consiste en no ocasionar daño considerable al medio ambiente al tratar el problema desde la fuente. Y el segundo es el correctivo, que busca compensar el daño y los errores que se han cometido en el medio ambiente. En la teoría de los stakeholders, este tiene como finalidad involucrar a la empresa con los distintos grupos sociales con quienes interactúa y a la vez desarrolla transacciones, bien sea comerciales o en el marco de un contrato social. La diferencia de la triple cuenta de resultados y la teoría de los stakeholders radica en que la primera se enfoca en los objetos dimensionales, tales como el social, el ambiental y el económico, y la teoría de los stakeholders se sustenta en la gestión de las relaciones de los grupos de interés con las organizaciones. Los grupos de interés incluyen 3 niveles, acá como observamos en la diapositiva. El primero son los grupos de interés externos y transversales, que tienen el potencial de frenar las actividades de la organización. Este tiene una característica que es no ser controlables por la empresa. El segundo son los grupos de interés de la cadena de valor. Dada su importancia para la competitividad y sostenibilidad de la empresa, tiene la potencialidad de afectar a la compañía. Y por último, tenemos los grupos de interés internos, que están dentro de la organización para desarrollar las estrategias operativas y técnicas. En los tipos de clasificación, esta teoría propone un proceso para la gestión de los grupos de interés. El proceso comienza con la identificación de los grupos de interés, después se deben priorizar de acuerdo con su importancia al utilizar las clasificaciones. Entonces aquí, como observamos en la diapositiva,
Están clasificados según su importancia, según su ubicación, según la voluntariedad y según la estrategia de la compañía. En la pirámide de la responsabilidad social tenemos que las responsabilidades económicas constituyen la base de la pirámide y son entendidas como la producción de bienes y servicios que los consumidores necesitan y desean. En las responsabilidades legales, este tiene que ver con el cumplimiento de la ley y de las regulaciones estatales, así como las reglas básicas según las cuales deben operar los negocios. En las responsabilidades éticas, esta se refiere a la obligación de hacer lo correcto, justo y razonable, así como de evitar o minimizar el daño a los grupos con los que se relacionan las empresas. Esas responsabilidades implican respetar aquellas actividades y prácticas que la sociedad espera, así como evitar las que sus miembros rechazan. En las responsabilidades filantrópicas comprenden aquellas acciones corporativas que responden a las expectativas sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Porque la responsabilidad social como sistema, entonces en esta imagen podemos observar que la responsabilidad social empresarial tiene componentes, principios, materias fundamentales, enfoques y modelos. Cada una de las áreas funcionales cumple un papel activo en el proceso de inclusión de responsabilidad social empresarial. Las áreas más comunes son mercadeo, recursos humanos, producción, finanzas, innovación, administración. Podemos observar también que hay dos aspectos importantes. El primero son las entradas al sistema organizacional. Esta constituye las oportunidades, amenazas, retos al entorno. Las salidas del sistema organizacional se ven representadas en acciones que una organización puede desarrollar, y todo esto nos lleva a la organización responsable y sostenible. En los temas de responsabilidad social empresarial para tratar en el sistema organizacional, acá observamos algunos temas, por decirlo así, que son los derechos humanos y el medio ambiente, pero existen más temas o más ámbitos, por decirlo así, las cuales son prácticas laborales, asuntos del consumidor y participación.